Comenzamos hace una semana tal cual, comenzamos a estudiar esto de volvamos al principio, ¿verdad? Esta serie o volvamos a lo básico, ¿verdad? Volvamos a lo básico. Lo hemos dicho en ocasiones, pareciera que sobrecomplicamos, ¿verdad? La vida cristiana y a veces conforme los años pasan y vamos creciendo en conocimiento, sabiduría de la palabra, a veces pasa o tendemos a sobrecomplicar las cosas, ¿verdad? Cuando si pensamos en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, pues no es ni debería ser algo tan complicado. Si el mensaje del Evangelio es sencillo, es muy básico, pero muy poderoso, ¿sí? Y aparte muy profundo, ¿verdad? Que claro, hay mucho que aprender, mucho que estudiar, pero a veces tenemos la necesidad de, como nombramos esta serie, volver a lo básico. Sí, volver a lo básico. La semana pasada hablamos de un primer tema, reconociendo a los líderes, ¿verdad? Los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Terminábamos con una instrucción ahí muy directa, que tengamos paz entre nosotros. Entonces, esta semana nuestro tema ahí estoy compartiendo para usted es volvamos a lo básico, nuestra serie, pero ahora tenemos un enfoque amando a nuestros hermanos. Y esto es parte de esto que necesitamos recordar. Si recordar que somos un cuerpo en Cristo, lo hemos estado estudiando estos días en la mañana, que somos una familia, que cada quien tenemos una función dentro del cuerpo. Entonces Dios nos llama a vivir en armonía y amarnos unos a otros. Y aquí la escritura nos lleva a estas verdades, principios básicos. Mire hermano, nuestro estilo de vida como cristianos, piense esto, es uno que se vive dentro y fuera de la iglesia. Así que vamos a pensar hoy la paciencia, el amor, servicio, son virtudes que tú y yo tenemos que modelar dentro y fuera de la iglesia. Hoy el enfoque es más adentro, pero en algunos puntos sale fuera de la iglesia y nos llama también allá ser ejemplo. Necesitamos, como ya lo decía, regresar a lo básico, porque otra vez, muchas veces complicamos las cosas, complicamos la vida cristiana y a veces presentamos la vida cristiana, hermano, hermana, como algo complicadísimo, algo inalcanzable, algo que fíjese puede llegar hasta el punto de ser hasta arrogante, como le sucedía a los escribas fariseos, ¿verdad? Ponían, dice Jesús, ponían cargas que ni siquiera ellos con un dedo querían levantar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto y ver cómo presentamos el Evangelio. Si bien el Evangelio es sencillo, pero también es profundo, hay muchas verdades, no olvidemos, hermano, esta parte. Hoy vamos a hablar mucho de esto, de amar, de ser pacientes, de ayudarnos unos a otros. La palabra de Dios cuando la estudiamos nos lleva a vivir la vida que Jesús nos enseñó. Y es un hermano, Jesús él mismo, ¿verdad? Nos dice que debemos vivir como él, que él nos dio ejemplo. Y Jesús dijo en una ocasión, en esto la gente va a conocer que son mis discípulos, cuando se aman unos a otros. Entonces hay un mandato de Jesús de amarnos, hay un mandato de Jesús de amar aún a los que están fuera de la iglesia. Entonces, y yo pensaba esta tarde que terminaba las notas, si tú y yo estudiamos la historia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, lo que más destacaba de la iglesia era el amor que había entre ellos. Tú puedes ir a través de la historia y vas a encontrar, sí, muchos científicos cristianos, ¿verdad?, que contribuyeron a la ciencia y, bueno, otras áreas aún de la filosofía. Pero la mayor contribución y lo que más destacaba de los cristianos siempre fue el amor entre ellos. ¿Sí? Y lo puedes ver en la historia de la iglesia. Y es algo que ha caracterizado, hermano, y debe seguir caracterizando. ¿Sí? Si bien en los últimos años, bueno, no es solo en los últimos años, siempre ha habido conflictos en la iglesia, pero en lo general, vamos a decirlo así, la opinión de la gente con respecto a los cristianos es que son gente que se ayudan mutuamente.
Yo creo que es un buen testimonio y es algo que hemos de mantener, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que entonces volver a lo básico, volver a esos principios que Jesús estableció para el cuerpo, para la iglesia. Principios de amor, de servicio mutuo, de paciencia, ¿sí? Entonces, la Biblia, lo hemos comentado muchas veces, es un libro de práctica, ¿sí? Es un libro de hacer, ¿sí? Entonces, hermanos, oremos, ¿le parece? Oremos y pidamos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y que la palabra nos ayude y nos guíe a ser hacedores, hermanos. Que no nos quedemos en el solo oír y guardar en la mente, que lo hagamos. Lo hemos dicho aún pedagógicamente, hay mucho más aprendizaje cuando aplicamos lo que estamos obteniendo. Entonces, yo le invito a que oremos y pidamos al Espíritu Santo nos ayude a entender, a reafirmar y a poner por obra este estilo de vida que debe ser ejemplo, debe ser propio de los fieles seguidores de Cristo. Sí, amén. Entonces, si somos seguidores de Jesús, este mensaje es para ti y para mí. Vamos orando, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que eres nuestro Padre, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y hoy, Señor, queremos venir ante tu presencia, venir ante tu palabra, Señor, con corazón deseosos de aprender, deseosos, Señor, de entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Señor, rogamos, Dios, que tu Espíritu nos ilumine, nos dirija en este caminar, Señor, recordando lo básico de cómo es vivir en comunidad, cómo es vivir en el cuerpo, cómo es vivir nuestra vida cristiana dentro y fuera de la iglesia. Señor, ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, fortaléceles, algunos que van llegando de sus trabajos, Dios, gracias por este día. Señor, tú conoces las peticiones de mis hermanos, de mis hermanas. Sé tú su proveedor, sé tú su fortalecedor, sé tú su guardador. Y hoy, Señor, rogamos que tu Espíritu hoy nos enseñe. Lo pedimos todo y creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarle, estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer versos... ¿qué le parece si leemos desde el 12 para recordar lo que hemos visto semana pasada? Y llegamos hasta el 15, que es lo que hoy vamos a meditar. Dice así la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Ahí nos vamos a quedar esta semana y vamos a pensar unos minutitos aquí. Y yo quiero partir de este primer principio, gran tema, y es cómo tratar con los difíciles. ¿Cómo tratar con la gente difícil de tratar? En otras palabras, yo creo que todos conocemos gente que es difícil de tratar. Gente con los cuales, hermano, decimos, wow, esta persona de plano no hallo o no le encuentro el modo. Bueno, y eso lo tenemos tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿sí? Porque tenemos una diversidad de maneras de pensar, maneras de trabajar, ¿sí? Alguien ha dicho, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y efectivamente todos pensamos de alguna manera distinto, ¿sí? Entonces, bueno, el texto aquí empieza, estamos hoy en el verso 14 y 15, y dice también, ¿verdad? Está hablando, añadiendo a lo que ya nos ha compartido o nos está animando aquí el apóstol Pablo, y dice, también os rogamos, hermanos. Entonces, hermano, aquí se está tratando de otro ruego, aparte del que ya vimos en el versículo 12, ¿verdad? Es otro ruego. Entonces entendemos cuando veíamos esto de que Pablo dice les rogamos, habla de un tono, vamos a ver, amable, podemos decirlo, un tono suave que busca llegar al corazón de en este caso de los tesalonicenses, hoy a nosotros. En otras palabras, ¿verdad? Yo pensaba o refraseaba esto, Pablo estaría diciendo, hermanos,
por el bien de ustedes y por el bien de la iglesia del Señor, les ruego que hagan esto. Mire, a veces me gusta comparar versiones y en particular, en mi opinión, la traducción lenguaje actual reduce la fuerza de este ruego, ¿verdad? No, personalmente esa parte no me gustó, porque la traducción lenguaje actual dice, les recomendamos. Como que siento que reduce la fuerza de esto, ¿sí? Cuando dice les recomendamos, es como que pues si quieren háganlo, si no, pues no lo hagan. Yo voy más a Reina Valera en este caso, ruego, o la Biblia de las Américas dice les exhortamos, entonces tiene un poquito de más fuerza, ¿verdad? Porque es un nivel más alto que una recomendación, sin llegar, claro, a un tono de exigencia intensa, ¿no? Entonces creo que estamos ahí en medio. ¿Y qué nos dice primeramente? Hay tres cosas que nos dice ahí. Si usted está ahí siguiéndome, verso 14, dice, rogamos hermanos. Tres cosas, mire, vamos a ver una por una. Pero veámosla, dice así, que amonestéis a los ociosos, número 1, que alentéis a los de poco ánimo, número 2, y que sostengáis a los débiles. Tres cosas que nos está pidiendo ahí. Ahí viene algo más, pero lo vamos a separar. Pero lo que es estar en paz con todos. Pero vamos a ver estas tres cosas. Primeramente, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué significa ocioso? Yo creo que tenemos claro qué es, ¿verdad? Es alguien flojo. ¿Sí? Si queremos decirlo en español fácil. Flojo, desobligado, desordenado. Eso. A esos, dice, a esos amonéstenlos. Mire, yo quiero que empecemos con esto. Hay una palabra griega ahí. Y la palabra griega es nouteteo. Está el acento en la última E. Y esa palabrita significa exhortar, amonestar, advertir o regañar gentilmente. Me gustó más esta última. Regañar gentilmente. Luego van a decir que soy un regañón, ¿verdad? Pero no. Amonestación, ¿verdad? Aquí nos habla otra vez exhortar, amonestar, advertir o regañar gentilmente. Si usted va y ve diferentes versiones, también algunos van a utilizar reprender, es otra manera de decirlo. Y yo pienso yo, que vale la pena estudiar esta palabrita, amonestar. ¿Sí? Hay un autor aquí, Charles Swindoll, que lo ha usado mucho en esta serie de Primera y Segunda Tesalonicenses, lo estaremos usando también. Dice aquí este autor, ahora bien, si aquí nos está diciendo que amonestemos a los ociosos, yo creo que una primera postura y en muchas ocasiones va a ser, ok, pues hay que agarrar a todos los flojos y ponerlos a trabajar. Bueno, vamos a pensar en esto. Aquí Charles Swindoll nos da una nota bien importante. Dice, ahora bien, antes que esta expresión nos quiera hacernos sentir la policía de la santidad para llamar la atención a cada infractor, necesitamos definir otro término, ¿verdad? Porque este amonestar está ligado con otro término. Dice, amonestéis a los ociosos. Entonces hay que ver esos ociosos, ¿quiénes son? Pablo dice que debemos limitar esta confrontación o esta exhortación, esta advertencia, esta amonestación a los, hay otra palabra griega, atactos, o sea, a los rebeldes, a los no arreglados, a los insubordinados, a los ociosos. Entonces, la amonestación son a estos. Entonces, no es que vamos a ir ahí amonestando a cualquier persona que se equivoca, vamos a decir ocasionalmente. Aquí habla más de amonestar a aquellos que hay un patrón de rebeldía, hay un patrón de desorden, de insubordinación, de ociosidad. Algunas otras versiones van a usar gente indisciplinada, la Biblia de las Américas. Traducción viviente dice los perezosos. Palabra de Dios para todos, los que no trabajan. Y traducción lenguaje actual dice los que no quieren hacer nada. A estos hay que amonestar. Vamos a ver en unos minutos, y ya estamos por llegar ahí de hecho, pero Pablo animaba y que al que no trabajaba, decía así tal cual, el que no trabaja no coma.
Es muy fuerte esto, pero pensemos, ¿sí? En la segunda carta a los tesalonicenses, de hecho, vamos luego ahí, habla de estos. Esta palabra de los desobligados o de los desordenados, los perezosos, los ociosos, se repite varias veces en la segunda carta. Parece ser, o al menos el registro que tenemos aquí en las cartas nos dice que había cierto problemita de gente de esta, ahí en la iglesia de Tesalónica. Mire, vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. La misma palabra griega que usó anteriormente, actátanos, es la misma aquí. Que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Aquí nos habla de apartarnos de todos los rebeldes. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, mire, verso 7 también. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Otra vez ahí usa como adjetivo, pero es la misma raíz que hemos estado viendo. Dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y si vemos el versículo 10 y 11, aquí viene el que decía hace rato yo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Escucha, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ándale. De esto también hay en la iglesia, hermano. Y todavía en nuestros días. Es serio, pero lo hay, hermano. Entonces, en alguna ocasión escuché a alguien en una iglesia que compartía esta situación, ¿verdad? Con un hermano. Que este hermano, como dice ahí tal cual, ¿verdad? No trabajando en nada y entremetiéndose en lo ajeno. Hacía alarde de saber mucho de la Biblia y aconsejando a todo mundo, pero aprovechaba esto para pedirles ofrendas a los hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, la Biblia nos dice que cuidado con esta gente. Este tipo de personas suelen tener rebeldía, son rebeldes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a ellos. Y aquí dice Pablo, a estos amonéstalos, ¿sí? A estos regáñalos, ¿verdad? Que dejen la flojera y se pongan a trabajar, ¿sí? Que dejen la rebeldía y se ordenen. Algo importante que mencionar sobre estas indicaciones del verso 14 es de que aquí quiero aclarar, ¿verdad? Hay un consenso, vamos a decir, en el mundo académico, entre los teólogos. La mayoría dice o piensa que este texto, en particular el verso 14, se refiere más a que los que van a amonestar no necesariamente es toda la iglesia. Hablaría más de pastores, ancianos o líderes maduros en la iglesia. ¿Por qué les digo esto? ¿Verdad? Hay todo un estudio de las palabras griegas y todo esto, pero algo bien sencillo. Vámonos al contexto. ¿De quiénes habló en el verso 12 y 13? Véanlo ahí, ¿verdad? ¿De quiénes habló? Estamos en capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué dice? Y os amonestan. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el contexto, de alguna manera aquí está hablando quienes amonestan, pues esperaríamos, si no es el pastor, son ancianos, y no hablo de edad necesariamente, hablo de madurez, ¿verdad? Gente madura, líderes maduros en la iglesia local, ¿verdad? Porque, como decía este autor hace ratito, a veces luego ya queremos ser los policías de la santidad y estar ahí exhortando y amonestando a diestra y siniestra, sin conocer a la gente, sin siquiera tener la madurez para hacerlo, ¿sí? Entonces, mi hermano, entendemos acá que debemos o requerimos madurez, firmeza, ¿verdad? Para la amonestación, pero también se requiere humildad y amor. Además, también se requiere testimonio comprobable para ejercer una amonestación o una reprensión. Entonces, la Biblia sí nos enseña de la disciplina, de la amonestación, pero hay principios, ¿sí?
y hay quienes para hacer esto. Sí, entonces es bueno, ¿verdad? Estudiar, ¿verdad? El contexto y entender el texto completo, ¿sí? Porque a veces nuestra tendencia es luego agarrar la vara y empezar a amonestar gente. Cuidado también con eso. Sí, vamos adelante. Entonces, eso dice primero, hermanos, les rogamos, amonesten. Hay otra cosa más, ¿verdad? Que yo quisiera que observes. Hay todo un debate ahí, pero también la manera en cómo enseña o cómo empieza aquí este ruego. Dice, os rogamos, hermanos. Y ya vemos que amonesten, y usando la palabra amonestar, lo confirmamos, habla de los líderes, los que están amonestando. Amonesten a los que, a los ociosos. Pero la segunda cosa, vamos a lo segundo, dice, que alentéis a los de poco ánimo. Aquí hay una segunda cosa, que alentéis a los de poco ánimo. Swindoll dice, si bien algunos casos difíciles de comportamiento indisciplinado e intratable necesitan un control firme, una amonestación, en otras palabras, hay otro tipo de hermanos que requieren un toque más suave, ¿verdad? Yo creo que estamos ahí utilizando la exhortación en niveles, ¿verdad? Alguien que está desordenado, alguien que está de rebelde, requiere un tono un poco más fuerte. Pero cuando habla de los de poco ánimo, habla un toque o un tono más suave. Veamos, en lugar de confrontarlos, los desanimados necesitan ser animados con amor y paciencia. ¿Sí? Estas personas, hermano, suelen tambalearse fácilmente con el peso de los problemas de la vida. Estas personas suelen estar abrumados o tener problemas de ansiedad, profundamente desanimados, física y emocionalmente debilitados. A veces, de hecho, utilizamos términos para estas personas cuando están deprimidos o tristes. ¿Sí? Yo creo que empezamos ya a entender de quiénes se trata. Estas personas necesitan, hermano, de nosotros una palabra de apoyo, un abrazo cálido, un hombro en cual apoyarse, o un hombro en el cual llorar. La Biblia de las Américas dice, animen a los desalentados. Nueva Traducción Viviente dice, alienten a los tímidos. Palabra de Dios para todos me gustó, dice, animen a los que tienen miedo. De alguna manera nos está dando aquí varias formas en cómo hemos de animar, ¿verdad? Otra vez, todavía estamos hablando, los líderes de la iglesia, o hermanos maduros, o hermanos, voy a empezar a extender aquí, hermanos fuertes en la iglesia local, que animen a los desalentados, ¿sí? O a los de poco ánimo. Aquí hay una palabra griega también, déjenme ver si la tengo, sí, ahí está, es oligopsujos, ¿sí? Esto nos habla de aquellos de poco espíritu, o aún fíjese, uno de los usos de esta palabra es cobarde. Entonces a estos hermanos, hay que animarlos. Ya vimos que a los rebeldes, a los desordenados, hay que amonestarlos. A los ociosos hay que amonestarlos. Pero a estos hay que animarlos. Hay que alentarlos. Este es un grupo de gente, hermano, que suelen ser débiles en la fe, hablando de la fe. Pero parece que Pablo lo pone en una categoría distinta, porque adelante habla de los débiles. Entonces esto está dentro del grupo, los que han visto conjuntos, ¿verdad? En lógica, ¿verdad? Entendemos que el conjunto es débiles, y dentro de ese conjunto hay los que llama aquí los de poco ánimo, ¿sí? Entonces hay un grupo grande de los débiles, y dentro de esos débiles hay un subgrupo que se llama los de poco ánimo. Y aquí es a los que Pablo nos está animando y que nos lleva a que los alentemos. Podríamos pensar que estos también son los que son indecisos, aquellos que les cuesta decidir por sí mismos, y hermanos que en muchas ocasiones terminan siendo presa de exigencias o abusos de otros. Hermanos, esto lo hay. Así como hay abusivos, iba a decir hay abusados, ¿verdad? Pero esa palabra se puede usar diferente. Pero así como hay gente abusiva, también hay gente, hermano, que ante el abuso no dice nada.
¿sí? Y aquí Pablo, guiado por el Espíritu, nos dice que a estos hay que alentarlos. Yo diría también hay que cuidarlos, ¿sí? Miren, hermanos, somos llamados a alentar a estos hermanos, proporcionarles seguridad, ¿sí? Para seguir adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermano, échele ganas, sí se puede, sí se puede. No, hermano. Hay que usar la palabra de Dios, ¿sí? Hay que recordarle a estos hermanos quiénes son en Cristo, su identidad en Cristo. Hay que afirmarlos en las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Porque si no terminamos siendo psicólogos, o decían hermanos psicólogos, ¿verdad? Y no ayudamos en nada, hermano. O no hay solución firme, fiel, duradera. Pero si tú y yo le reafirmamos la identidad en Cristo, le recordamos la palabra de Dios, hermano, esta persona va a salir de eso. Y otra vez, aquí decíamos, vamos extendiendo. Aquí es donde se necesita gente madura, hermano, para dar este aliento. Le voy a decir, hermano, pues nadie podemos estar ahí. Mire, le voy a dar una cosa bien práctica y sencilla. Hay áreas, hermano, donde tú eres más fuerte que yo. Hay áreas donde yo soy más fuerte que tú. Ahí es donde podemos alentar, ¿sí? En esas áreas donde tú eres más fuerte, tú puedes alentar a otros, ¿sí? Entonces, quizá hay, como todos hermanos, tenemos luchas en diferentes áreas, pero ya hay áreas que ya hemos dominado y que sabemos cómo lograrlo, y Dios nos ha dado palabra al respecto. Úsalo para bendecir a otros, ¿sí? Úsalo para alentar a estos de poco ánimo. ¿Sí? Quizá tengas a alguien ahí que está pasando por alguna dificultad económica y tú sabes y tienes promesas de cómo Dios provee, cómo Dios te ayuda o te ha ayudado a través de esto. Bueno, compártele esto. Estás pasando por tristeza, dolor, por X situación. Bueno, puedes tú animar al de poco ánimo, al que está triste. Si tú eres alguien que sabe decidir, tiene claro su meta y ves a alguien indeciso que no haya, ayúdale a identificar su don, su ministerio, a identificar su área y animarlo, alentarlo, ¿sí? Número 3, que sostengáis a los débiles. Esta es la tercera exhortación que recibimos, que sostengamos a los débiles. Mire, aquí hay otra palabra griega, hoy usamos muchas palabras griegas, asthenes, esta palabrita habla de los débiles, aún significa enfermo, frágil. Charles Swindoll decía que los débiles son aquellos muy similares a los anteriores, pero hay algo que cambia un poquito aquí. Son aquellos que son emocionalmente agotados, mentalmente agotados, espiritualmente hambrientos. Charles Riley, él sugiere que los síntomas de debilidad espiritual incluyen lo siguiente: inestabilidad, incapacidad para enfrentar la persecución, o también ceder ante los ataques o las tentaciones de Satanás. Estos son los débiles. Estos hermanos y hermanas más débiles, se necesita alguien que los sostenga. Así como si alguna vez usted ha visto este implemento de la férula, ¿verdad? Que sostiene un tobillo torcido hasta que éste sana completamente. Entonces imagínense, en ciertas ocasiones, con estos débiles, hemos de ser una especie de férula, ¿verdad? Para ese miembro del cuerpo que está quizá por algún golpe, alguna circunstancia donde cedió, pues está débil. Entonces tú como férula ahí a un lado, cuidándolo para que se sane y después solito camine. ¿Te das cuenta qué bonito es esto? Esto es lo que Dios nos llama, ¿verdad? Esto es lo básico del cuerpo, hermano. Aquí es donde puede entrar otro texto, ¿verdad? Que Pablo ahí animó a los Gálatas a cómo ayudar a aquellos que son, él decía ahí, los que son espirituales, cómo los espiritualmente maduros restauran al que cometió la falta. Mira, Gálatas 6, 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Dice aquí, vosotros que sois espirituales, estaría hablando de los espiritualmente maduros, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y escucha esto, ¿verdad? Por eso el exhortar tiene su indicación aquí. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Entonces, antes de agarrar la amonestación, la exhortación, hay que primero aplicarla a nosotros, ¿verdad? Sobrellevar, luego dice ahí, los unos de los otros, las cargas y cumplir así la ley de Cristo. Gary Shogren, otro autor que he consultado, explica que este débil es un adjetivo. Podría estarse refiriendo a varios problemas. Entre ellos, por ejemplo, habla de debilidad física, ahí en 1 Pedro 3:7. Esta palabra se usó ahí cuando Pedro habla de la esposa como un vaso frágil, ¿verdad? Cuando le dice al marido que cuide a su esposa como un vaso más frágil. Entonces hablamos de debilidad física, pero también Santiago 5:14 nos habla de los enfermos que hablan a los ancianos de la iglesia. Y también en 1 Corintios 9:22 nos habla de los débiles espiritualmente, ¿sí? Hermanos, estos hermanos luchan. Los débiles de los cuales está hablando aquí Pablo, ellos luchan con la inestabilidad y la tentación. Así que estos hermanos necesitan, otro hermano en Cristo que los sustente durante su proceso de crecimiento y o restauración, ¿sí? Entonces piensa, hermano, cómo Dios nos llama, ¿verdad?, a ser parte del cuerpo, pero parte activa. A veces estamos esperando, hermano, que nos hablen, que nos digan, que nos animen, cuando es muy probable que ya es tiempo de que tú y yo estemos animando a otros, ¿sí? Que estemos alentando a otros. Así que, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos áreas débiles, pero también áreas fuertes. Así que hemos de considerarnos unos a los otros y ejercer estas instrucciones que se nos han dado, ¿verdad?, con amor y con paciencia, ¿sí? Y siempre para edificar, nunca para destruir. Jesús nos enseñó esto, hermano, que es una clave para el trabajo de ayuda unos a otros. Hay un texto a mí que me encanta mucho citar. Está ahí en Mateo 9, 36 al 38. Si usted ve el contexto de la historia, Jesús ha estado sanando a muchos enfermos, enseñando en muchos lugares. Y Él le dice a sus discípulos, ¿saben, muchachos? Vamos a descansar. Vámonos a un lugar desierto. Y dice la Biblia que tan pronto la gente se enteró de que Jesús está yendo a tal lugar, y ahí van el montón. Y no 2, 3, ni 10, ni 15, ni 100, ni 200. Más de 5,000 gentes, imagínense. Ahí habla la historia de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Imagínate esto, miles de gentes. Iban a descansar, hermano. Pero algo que resalta el texto es que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, dispersas. Wow, hermano, esto debe mover nuestro corazón, hermano. ¿Cuántas veces por cualquier cosa nos quejamos y lo ponemos como excusa para no servir? Miremos a Cristo, el mejor y mayor ejemplo. Aún cansado, ¿verdad? Porque como ser humano vino como hombre, pero está aún dispuesto a alimentar a tanta gente. ¿Sí? Entonces, aprendamos, hermano, aprendamos del Señor. Y bueno, vamos a separar, ¿verdad? Llevamos 3 exhortaciones. Vamos por una cuarta en este caso, y es la paciencia. Dice ahí el pasaje, verso 14, al final del verso 14, ¿qué dice? Obsérvalo, dice que seáis pacientes para con todos. Y yo pensaba aquí, ¿para con cuáles todos? Bueno, empecemos usando el contexto. Pues seamos pacientes con los ociosos, los vamos a amonestar con paciencia también. Hay reglas también cómo amonestar, ¿verdad? La Biblia habla, por ejemplo, de los que causan divisiones después de una y otra exhortación. Si no entiende, lo despides, ¿verdad?
Hay mecanismos bíblicos, ¿verdad?, que nos enseña cómo disciplinar, pero lo vamos a hacer con paciencia, con amor, porque queremos restaurar. ¿Sí? Entonces, ser paciente con los ociosos, con los de poco ánimo, con los débiles. En su carta de Pablo a los Efesios, él habló de buscar la paz, hermano, como una virtud necesaria. O la paciencia, ¿verdad? Estamos hablando de la paciencia, perdón. Muy similar, ¿verdad? Están relacionadas ahí, pero la paciencia. La paciencia es una virtud tan necesaria, hermano. Junto con el amor, la unidad, el crecimiento y la edificación del cuerpo, necesitamos pasión. Paciencia, paciencia. Efesios 4, 1 al 3. Vamos a ver, ¿le parece? Efesios, ¿se acuerda? Hace días hablamos de este texto en una de las reuniones de la mañana. Entonces, yo pues, está hablando Pablo, dice, yo pues, preso en el Señor, mire, está preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Escucha esto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta parte, mire, solícitos en esto, soportándonos con paciencia. ¿Verdad? Algunos han dicho, Señor, dame paciencia, pero ya, hay que empezar ahí, ¿verdad? Trabajando, esa urgencia. Hay que bajarle 2, 3 rayitas, ¿verdad? A la urgencia. La paciencia, mis hermanos, hermanas, la necesitamos dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Voy a leerles un comentario. Dice aquí, podríamos ilustrar este término de la paciencia de alguien que se enoja con facilidad en contraposición o en contraste a alguien con un temperamento iracundo cuya ira explosiva puede estallar en un instante. ¿Sí? Al convivir con otros hijos de la luz o con otros cristianos, hermanos, debemos ser pacientes. Cuando otros parecen no crecer al mismo ritmo que nosotros, debemos ser pacientes. Mis hermanos, porque si no aprendemos, escucha esto, si no aprendemos esta clase de paciencia con todos, vamos a terminar enojados con la mayoría de la gente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tú decides, hermano, si practicamos la paciencia o seguimos enojándonos. Yo sé unas cosas que se enojan, pero tú y yo no somos eso, ¿verdad? Así que no se me enoje, hermano. Vamos trabajando en esto, ¿verdad? Cuesta, es algo serio, ¿verdad? Cuesta mucho no mantener ahí vamos a decir, la paz o la paciencia, pero Dios nos puede ayudar a esto, hermanos. Y es interesante, ¿verdad? Cuando tú estás orando por paciencia, pues Dios nos va a enviar gente así. Ociosos, gente de poco ánimo, gente débil. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Nos manda dónde practicar. Bueno, gloria a Cristo, ¿sí? Recordemos, la paciencia es una parte del fruto del Espíritu Santo. Considerando esto, hermano, es fácil ser paciente con la gente que nos deja ser paciente, ¿verdad? Pero la Biblia aquí nos dice que tengamos paciencia o vayamos, a ver, voy a leer el texto otra vez, dice que seamos pacientes para con todos, con los fáciles y con los difíciles, ¿sí? Bueno, hay mucho que trabajar ahí, hermano. Aún aquellos que nos sacan de nuestra paciencia, bueno, hay que practicar la paciencia. Y yo creo que hay una pregunta aquí que todavía estará ahí en el aire. Ok, paciencia para con todos. Pero ¿cómo le hacemos con esa gente que es tan difícil ser paciente? Bueno, yo quiero partir de un principio que uso mucho en la consejería. Creemos, hermano, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, amén.
y que la palabra de Dios es útil. Como lo dice ahí en este pasaje, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo seamos perfectos, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. Ese texto debe estar clarísimo en ti y en mí. Amén. Es la palabra de Dios. Así que la respuesta está en la Biblia. ¿Cómo le vamos a hacer con la gente difícil que nos cuesta tener paciencia con ello? Bueno, la Biblia nos da instrucciones súper prácticas de cómo podemos vivir para la gloria de Dios y con esto vivir en paz con los demás, tener paciencia con los demás, estén dentro de la iglesia, sean gente difícil, pero también aún con los de afuera. ¿Y quieres leerlo? Bueno, ve adelante en el mismo texto. Me encantó cómo está todo conectado. Mire, observa Tesalonicenses 5, primera Tesalonicenses 5, 15 en adelante hasta el 24. ¿Quieres tener paciencia? Trabaja en todo esto. Escucha, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hay que ser buenos, hermano. Hay que buscar lo bueno. Hay que ser benignos. ¿Quieres, hermano, trabajar la paciencia? Verso 16. ¿Estás siempre gozoso? No des lugar a la ira, no des lugar al enojo. Busca cómo alegrarte, cómo sacar la vuelta al enojo. ¿Quieres la paciencia? Versículo 17. Ora sin cesar. Verso 18. ¿Quieres trabajar la paciencia en ti, en mí, hermano? Dé gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres ser paciente para con todos? No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. A veces estamos reteniendo siempre lo malo, siempre los errores, las fallas de los demás. Retén lo bueno, acuérdate de lo bueno que hace. ¿Sí? Abstente de toda especie de mal. Y escucha esto me encanta. Y el mismo Dios de paz, gloria a Dios, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto cierra hermoso. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos dice cómo ser pacientes. ¿Verdad? Quisiéramos, ¿verdad?, que fuera una varita ahí mágica y nos dijera, eres paciente de ahora en adelante y listo. No, hay cosas en las cuales hay que trabajar y ahí están los principios claritos, hermano. Comencemos a trabajarlos y te das cuenta que poco a poco vamos a ser más pacientes. Amén. Vamos por una quinta cosa aquí. Ya vimos, si voy a recordarlos. Número 1, hablamos de amonestar a los ociosos. Número 2, que alentemos a los de poco ánimo. Número 3, que sostengamos a los débiles. Número 4, que seamos pacientes con todos. Y número 5, aquí no está en este título todavía, pero número 5 es que no paguemos a otros mal por mal. ¿Sí? Pero yo quiero enfocar, y mi título aquí lo puse, en nuestras relaciones. No paguemos a ninguno mal por mal. ¿Sí? Este podría ser el 5. En nuestras relaciones, no paguemos a ninguno mal por mal. Y me encanta esto, hermano, porque ve el verso 25. Reina Valera, Reina Valera, versículo 15. ¿Cómo empieza? Mirad. Esto de mirad nos habla de estar atentos, de estar observando. Porque otra vez lo hemos dicho esto, hay una tendencia malvada en nosotros. Hay una tendencia egoísta en nosotros, ventajosa. Entonces tenemos que estar en una actitud de alerta, cuidando que no paguemos mal por mal. Que cuando alguien nos hace mal, no respondamos con más mal. Al contrario, respondamos con amor, con gracia. ¿Sí? Ahí es donde hay que estar bien atentos, mis hermanos, porque es bien fácil que si nos la hacen, luego me la paga. Hermano, cuidemos eso. Aquí nos dice, miren, ¿verdad? Atentos, que ninguno pague a otro mal por mal.
En una ocasión yo estaba hablando con un líder sobre una situación en la iglesia, donde este líder pues trató muy mal a un grupo de hermanos, hermanas. Y le dije, hermano, yo les recomendaría que hablemos con estas personas que se lastimaron, porque fuimos duros con ellos. Y uno de estos hermanos, eran dos líderes, me dicen, ah, sí, les incomodó esto, pues ahora van a ver. Dije, ay, Señor, esa no es la manera de responder. Eso no nos enseña la Escritura. La Escritura aquí nos dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Sí? Por más mal que nos hagan, no paguemos mal por mal, hermano. Eso no lo hizo Jesús. Eso no nos llamó a hacer. Dice este autor, en lugar de adoptar una política de ojo por ojo ante cada ofensa, debemos esforzarnos por cumplir el mandato del Señor Jesucristo cuando dijo, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues ¿sabe qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. ¿Y sabes qué más? Ora por ellos. Ora por los que te persiguen. Mateo 5, 43 al 44. Ay, hermano, ¿ve? ¿Se da cuenta? Ámalos y ora por ellos. ¿Te das cuenta el estándar que nos puso el Señor Jesucristo? No es fácil, hermano, aplicar este principio, ¿verdad? Quizá podamos, de alguna manera, aquí el texto nos dice, hermanos, no paguen mal por mal. Bueno, podríamos decir, bueno, no voy a ser vengativo. Pero ¿sabes? Jesús nos dice, aparte de esto, ámalos, ora por ellos. Wow. Aún Jesús dice que ofrezcamos cosas buenas a esta gente. Piensa por un momento, hermano, la revolución, literalmente la revolución que ocurriría en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, si dejáramos la venganza, las represalias y las reemplazáramos con perdón. Y que en lugar de maldad, dice este autor, fuéramos altruistas, buscáramos maneras de ayudarles. Otra historia sería, hermano. Pero cuesta, ¿verdad? ¿Quieres trabajar esto? ¿Queremos trabajar esto de dejar de ser vengativos, tomar represalias? Lee lo que sigue en el texto. Ahí nos dice qué hacer. Si lo hacemos, vamos a ir siendo mejores cada día en esta área. Hay una palabra en inglés que siempre me ha costado un montón pronunciar. Antes de dar el estudio hoy la practiqué, la voy a intentar. Es retaliation. Creo que medio me salió. Retaliation. Esta palabra, hermano, cuando yo la escuché la primera vez, la escuché en el trabajo. Y había esto, decían así en inglés, ¿verdad? Tenemos una política de no retaliation. Y dije, ¿esto retaliation qué es? Mire, ya lo estoy repitiendo y ya medio sale mejor. Pero esta palabrita, ¿sabes qué significa? Tenemos una política de no venganzas, de no represalias, de no desquitarse. ¿Sí? Es eso. Esto de retaliation es eso. Venganza o represalias. O desquite, ¿verdad? No, como cristianos también, hermano, hemos de practicar esta política de que si alguien nos hace mal, no busquemos venganza, no busquemos represalias, no busquemos desquitarnos. Hermano, esto es bien duro y cuesta muchísimo. Y muchos de los problemas, por ejemplo, el divorcio, tiene mucho de esto. ¿Verdad? Que si otra vez vamos a la palabra, practicamos lo que nos dice la palabra, vamos a poder evitar todo esto. Me encanta, hermano, porque primero Pablo está yendo con exhortaciones bien intensas y no nos deja ahí, porque está siendo guiado por el Espíritu. Entonces, lo que sigue nos da la solución, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a vencer esta actitud vengativa, represalias, desquite? Ya nos preparó con el verso anterior. Necesitamos vivir en paz.
pero también nos preparan los versos que vienen, ¿sí? Pero vamos siguiendo, mire, antes dice, aquí en el mismo texto, ahí dice, antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros, o unos para con otros. Hermano, esto de la venganza, esto de las represalias, de los desquites, no caben en el cuerpo de Cristo, hermano, ¿sí? Por eso lo decíamos en estos días, creo que fue ayer que mencionaba también hermana Liz, en la mañana, hermano, si hay situaciones, problemas, circunstancias donde hubo un desacuerdo, un malentendido, resolvámoslos de inmediato. No permitamos el chisme, no permitamos, ¿verdad?, estas situaciones. Yo y ustedes, algunos de ustedes están aquí presentes. Cuando han venido conmigo, es que fulanito dijo o fulanita dijo, le dije, a ver, vamos a hablar con él, con ella, y vamos a resolverlo. Porque es un malentendido, y si fue mi error, pues lo arreglamos y listo. No permitamos que estas cosas lastimen, ensucien, dañen la obra, hermano. Así que de usted depende, de mí depende, hermano, si dejamos que estas cosas entren. Yo estoy comprometido, hermano, a trabajar en esto. Y oro porque tú también lo estés. Cualquier situación, no demos lugar a esto, hermano. ¿Sí? Daña mucho la obra. La obra se ve afectada. Piensa en lo que estamos haciendo cuando damos lugar a estas cosas, ¿sí? A las represalias, a ser vengativos. Es que no me dijeron, es que no me habló, no. Hermano, cuidado con esto. Habla y di las cosas, ¿sí? Sigamos siempre lo bueno unos para con los otros, ¿sí? Cualquier situación, hermano, Jesucristo lo dijo, vienes a presentar tu ofrenda y te acuerdas de algo que hay ahí pendiente, ve y arréglalo. Pero a veces nos es más fácil guardar cosas en el corazón. Hermano, trabajemos en esto. Todos tenemos problema con esto. Necesitamos cuidar mucho esto, hermano. El pasaje nos dice otra vez, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y me encanta esto último, y para con todos, y para con todos. Entonces, esto no es algo que queda ahí solamente, para con todos. No queda solo en el cuerpo, para con todos. El pasaje me encanta porque se extiende hacia afuera del contexto iglesia. Para con todos. Esto incluye aún aquellos que no son parte del cuerpo, hermano. Jesús, otra vez recuerda el texto, Jesús nos mandó, hermano, ya por tiempo no alcanzo a leerlo, pero en Lucas 6, 32 al 35, Jesús nos dijo, hermano, dejó bien claro que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos bien, que les prestemos, que aún oremos por ellos. Y hay una cosa que me encanta de este versículo que Jesús nos deja bien claro, hermano. Y yo quiero que lo guardemos en nuestro corazón y meditemos cómo hemos sido. Piensa esto, Jesús dijo, amar a los que nos aman, escucha esto, amar a los que nos aman, a los que sí nos oyen, a los que sí nos hablan, a los que sí nos aman, Jesús dijo, no tiene ningún mérito. Punto. No tiene ningún mérito. Porque dice, los pecadores también lo hacen así. Pero amar al enemigo, orar por él, es otra cosa. Y ese es el estándar al cual Jesús nos lleva. Hermano, el reto está en amar, servir y hacer bien a nuestros enemigos. Y otra vez la pregunta para ti y para mí será, ¿cómo le vamos a hacer? Sigue leyendo. Vuelve a la Biblia. Vuelve a lo básico. Otra vez, verso 16, léelo conmigo, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 16. Si puedes leerlo fuerte ahí donde estás, léelo así. Dice, estad siempre gozoso. ¿Quiere trabajar con esto de no ser vengativo, no ser gente que siempre está pensando lo malo? Esté siempre gozoso. Ore sin cesar, dé gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Y sigue leyendo, mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, hermano, y el Dios fiel te llamó. Y podemos, mi hermano, es posible llegar a este nivel de paciencia, llegar a este nivel de amor, llegar a este nivel de servicio. Sí se puede llegar a ese nivel. No por un esfuerzo humano, no. Se requiere esto,
lo que Dios provee, la ayuda que viene de lo alto. Sí, entonces ahí está claro, hermano, ¿qué vamos a hacer? Recuerda una cosa, hermano, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces cada día estamos siendo formados más y más como Jesús. Para esto, Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, su Espíritu Santo. Para esto, Dios nos ha dado su palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y para esto, Dios te ha puesto en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para que ahí seas formado, ahí crezcas y ahí cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Este autor, Gary Shogren, él concluye, dice: mis hermanos, la fe cristiana no es un asunto de solo la iglesia, sino que la fe cristiana es un estilo de vida que se desarrolla en el mundo entero. La fe cristiana se desarrolla en el mundo entero. O sea, no solo cuando voy el domingo al culto, ahí afuera también hacemos notar que somos cristianos. Estamos por terminar, hermano, y yo quiero que meditemos, hermano, ¿cómo ha sido nuestra actitud? ¿Cómo estamos llevando estas cosas, ya lo decía al principio, básicas? ¿Sí? Básicas. Como cristiano esto, hermano, debe ser algo natural. ¿Cómo andamos? Si somos sinceros, todos luchamos con estas cosas. Y yo creo que Dios hoy nos está llamando a pensar y a meditar y hacer los ajustes, hermano. Estar a cuentas y comprometernos a ajustar. Yo quisiera usar dos textos para terminar. Como conclusión los puse dos textos que están ahí en Gálatas, que nos van a ayudar de una manera muy bonita, muy especial. Resume todo esto que hemos visto el día de hoy. El primer texto es Gálatas 6, 1 al 2. Ya lo veíamos hace rato, lo voy a repetir. Gálatas 6, 1 al 2. Estos son los textos de conclusión. Hermanos, está hablándote a ti y a mí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice el texto: sobrellevad las cargas, los unos de los otros las cargas, y cumplid así la ley de Cristo. Con esto cubrimos los primeros 4 puntos que vimos. Amonestando a los ociosos, alentando a los de poco ánimo, sustentando a los débiles y siendo pacientes con todos. Con este texto resumimos todo lo que vimos al principio. El segundo texto que yo quiero resaltar es Gálatas, igual, capítulo 6, versos 9 al 10. Escucha esto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí este último pasaje nos resume lo que vimos al final. No pagando mal por mal, siguiendo siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Para con los de adentro y para con los de afuera. Según tengamos oportunidad, dice el texto, hagamos el bien, hermano. Y dice el texto, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Así que, hermano, yo quisiera invitarte, oremos. Examinemos nuestro corazón, examinemos el amor que hemos tenido, estemos a cuentas con el Señor y hagamos un compromiso de trabajar activamente en esto, hermano, que es también, ya lo vimos, es un mandato del Señor Jesús, que nos amemos unos a otros y que aún amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Oramos, hermanos, ¿le parece? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que podamos crecer en esto. Gloria al Señor, mire, Dios nos da palabra, eso significa que nos sigue amando, que seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, que hay una función importante para nosotros en este cuerpo, así que pues simplemente nos está diciendo, hey, pongan atención a lo que les digo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por tu gran amor y misericordia. Nos amaste, nos salvaste, nos restauraste
y sigues haciendo una obra preciosa en nosotros. Hoy rendimos nuestro corazón a ti, Señor, y pedimos, dirígenos en este caminar como cristianos. Señor, que tanto dentro como fuera del cuerpo hemos de practicar la paciencia, el hacer bien el unos a los otros. Dentro del cuerpo tenemos exhortaciones explícitas: amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sustentar a los débiles. Ayúdanos, Señor, a trabajar en esto, Señor, considerándonos cada uno, Señor, la manera en cómo hemos procedido y, Señor, poder ser de edificación a nuestros hermanos y hermanas. Hoy miramos a Cristo, esa compasión incomparable, ese amor sacrificial. Hoy reconocemos, Señor, nuestras faltas al no haber obedecido a este llamado. Te pedimos perdón. Y, Señor, si hay alguien aquí hoy que necesita de ti, Señor, hoy ruego también, Señor, que te mire a ti, Jesús, quien eres el único que puede salvarle, el único que puede sanar, llenar el vacío en el corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, conforta este corazón. Y, Señor, hoy este corazón reconozca que Jesús eres el Señor, que vives y reinas. Y, Señor, nos comprometemos a ser hacedores de tu palabra, a amar a nuestros hermanos, amando también a aquellos que no conocen a Cristo, y llevarles el mensaje del Evangelio, siendo nosotros portadores de la imagen de Cristo. A ti da gloria, a ti la alabanza hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Cristo.